Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con... Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo, y eso que escuchan es lo que intenta ser música de aborígenes de Australia, porque hoy inauguramos un programa en Bonita Radio desde Australia y San Juan de Puerto Rico. Como les dije, ustedes están escuchando Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. En Puerto Rico, esta que les habla es Carmen Enit Acevedo, el compañero Juan Carlos Rivera. Hola, Juan Carlos. Saludos. Y en Australia, el otro compañero boricua ahora de Sydney o en Sydney, Miguel Rodríguez Casellas. Buenas tardes o buenos días allá, Miguel. Buenos días, que me estoy despertando. ¿Cómo estamos todos? Estamos muy bien. Estamos aquí como que emocionados porque estrenamos hoy un programa, como dice el eslogan o lema de Bonita, en Puerto Rico y en el mundo. Y tú estás en Sydney las 7 de la mañana del jueves. Y nosotros estamos en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, a las 5 de la tarde del miércoles. Es maravilloso, es lo que propone Bonita desde que inició hace ya 2 años. Y eres un boricua global desde que te fuiste para Sydney. Yo creo que Miguel es un boricua. Quiero pensar que era un boricua global antes, pero está bien. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos boricuas globales en Puerto Rico incluso. Pero nosotros queremos proponer que esos que no están en Puerto Rico también son más globales que nosotros porque están en cualquier parte del mundo, así como está Bonita. Bueno, Miguel, yo estoy encantada, como sabes, de haberte propuesto que integrarás la plantilla de trabajadores y colaboradores de Bonita Radio, a la cual también le pedí a Juan Carlos que fuera parte. Un programa que intente hacer lo que ustedes hacen en los espacios virtuales y en otros medios, en el caso tuyo como El Nuevo Día, que es hacer la crítica de nuestro país desde cualquier puerto. Y yo pensé en Puerto Crítico, porque me parece que me da a Puerto Rico, por razones obvias, ¿verdad? Un poco bastante literales, como solemos ser a veces los periodistas, pero también me da el imaginario de una crítica que en Puerto Rico a veces se hace muy difícil hacer. O por lo menos yo propongo que este es el país de la gente con cuero más blandito o con cuero más livianito, y todo el mundo se siente llamado por la crítica que se hace, todo el mundo lo coge personal, y me parece que tú eres de esas personas que hace crítica en medios sociales, en redes sociales, y ahora pues te propongo que la hagas desde Sydney, precisamente mirando al país desde todas esas miradas que tú les das. Yo creo que antes de empezar quisiera que Juan Carlos y tú, te vamos a pedir a ti que lo hagas primero, le plantees a nuestra ciberaudiencia de qué se trata Puerto Crítico. Yo creo que Puerto Crítico, en el momento en que la palabra crítico aparece y puerto, pues ya empezamos ahí con una contradicción, porque puerto sugiere lugar de encuentro, ¿no? Convergencia y demás, mientras que crítico, por lo menos en mi imaginario, es expandir el pensamiento, es expandir el entendimiento que se tiene del presente, incluso ver más allá claro. Del punto de encuentro. Es una palabra rimbombante, debo decir, que presenta un reto. O sea, todo el mundo quiere ser crítico. Es una de las palabras quizás más manoseadas, abusadas y a veces pues extraídas de contenido que existe en el momento, y por eso mismo también nos atrevemos a usarla, no en plan desafío ni mucho menos, sino porque entendemos que es una necesidad, y ser crítico es un trabajo constante, no es un objetivo que necesariamente se logra. En el momento en que uno cree que encontró algo, que encontró una premisa, definitivamente hay que empezar de nuevo. Crítico me parece también que es una invitación a la empatía, por más dura, ácida, corrosiva que pueda ser el comentario crítico o la búsqueda o la expresión crítica,
tiene que surgir, o entiendo desde mi perspectiva, que debe surgir desde algún nivel de empatía, aún con aquellas cosas que nos resultan de entrada desagradables. Y yo creo que en este programa parte de lo que queremos hacer es desde la empatía, incluso desde el amor, vamos a permitirnos la cursilada, temprano para mí, tardecito para ustedes en el día. Yo creo que desde el amor podemos establecer definitivamente pues las ramificaciones, las consideraciones de todo aquello que nos molesta, de todo aquello que nos gusta, de todo aquello que nos entusiasma y también de las cosas que no nos entusiasman tanto. Tremendo. Bueno, Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera es sociólogo. A Miguel Rodríguez Casellas lo voy a identificar como un puertorriqueño global en su país y ahora en Sydney, que ha hecho desde crítica, trabajo de arte público en algunas instancias en el gobierno de Puerto Rico, profesor en la Universidad Politécnica, tantas cosas. Pero un sociólogo, te has juntado con un sociólogo. Yo no sé, Miguel, si tú estás claro de lo que eso significa. Yo que estoy dentro de la universidad ahora, esta gente son bien fuertes. Yo creo que al contrario, tener un sociólogo es indispensable, porque o sea, los que igual nos vamos de nuestro camino original, profesional o intelectual y empezamos a meternos en aguas que no nos correspondían en un principio, necesitamos tener ese andamiaje, esa plantilla de estructura, pero también de cautela. Y yo creo que la sociología y este sociólogo que tenemos aquí, que no es cualquiera, trae una serie de consideraciones que atemperan lo que pudiera ser disparar, ¿verdad? sin necesariamente tener claro el horizonte. Y yo creo que ese balance es necesario tenerlo aquí. Bueno, pues primero me pongo rojo, ¿no? Porque no de alguna manera me da un ataque de humildad y no quiero asumir, ¿no? todo lo que está diciendo Miguel, pero por otro lado yo también quisiera de alguna forma no necesariamente desmontar, pero tampoco poner en un pedestal a la noción de sociólogo, ¿no? Uh-huh. Sí me interesa más la imaginación sociológica, que me parece que Miguel también la comparte. En ese sentido, se puede compartir la imaginación sociológica de diferentes lugares. Y por imaginación sociológica, básicamente, a lo que me refiero es a poder atar lo que nos pasa, ¿no?, en nuestras biografías con lo que sucede en la historia, ¿no? En otras palabras, somos sociografías. Lo que nos sucede como individuo está totalmente atado con lo que sucede en la ciudad y alrededor del mundo. Y desde esa perspectiva, pues me parece a mí que un arquitecto como Miguel, que a la misma vez critica la disciplina y el gremio de la arquitectura, viene con todas unas lecturas y con una crítica que me parece a mí tiene una profunda imaginación sociológica. Pensando en la palabra puerto crítico, también... ¿Que te gustó? Tú me dijiste que sí, te había gustado. A mí me gustó. Me gustó también porque de alguna manera tanto San Juan como Sydney son puertos. Claro. Hay muchas ciudades en el mundo, grandes ciudades en el mundo que son puertos. Obviamente Nueva York, Rotterdam, son tantas y tantas, Hong Kong, bueno, son un montón, ¿no?, que miran al mar, y aunque nosotros le damos la espalda al mar, de alguna manera estamos ahí metidos en el Caribe. Me parece que es una mirada del puerto que es en ese sentido global, que mira más allá, no es una mirada, digamos, como se suele decir, insularista. Entonces, desde esa perspectiva me gusta. Puerto crítico también, porque de alguna manera cuando pensamos en puerto también hay diferentes términos, ¿no? Llegaste a puerto seguro. Pues de alguna manera es darle un puerto seguro a la crítica. Bien dijo Miguel, ¿no? Tampoco queremos aquí asumir que somos los que tenemos el monopolio de la crítica, pero sin duda alguna al menos abrir un espacio para que haya ese diálogo y ese debate. Y pues tengo que sí subrayar que también partimos, digamos, desde el amor. Me gustó eso, y por más cursi que suene, ese es el problema, que tenemos que decir por más cursi que suene, ¿no? Sí. Así que una parte de esto es, digamos, reivindicar esa crítica amorosa, y por lo tanto exige que a veces sea
obviamente profunda, a veces puede tener un cinismo saludable, ¿por qué no? Y otras veces también un compromiso crítico. Así es que por ahí es que vamos. Mira, yo me metí aquí hoy precisamente para hacer lo que en comunicaciones llaman un teaser de el asunto de Puerto Crítico, ¿verdad? De lo que va a ser el programa, porque quería un poco aquilatar lo que podíamos hacer tecnológicamente. Yo quiero que los escuchas entiendan que cuando nosotros hacemos este medio, que es un medio bien nuevo, no solamente en Puerto Rico, en el mundo, está desarrollándose e intentando proponer ser autosustentable, bastante difícil en el momento en la economía en que estamos. Una de las luchas que confrontamos es la tecnología y decíamos aquí con Natalia Suárez, que es nuestra productora técnica, estuvo trabajando el Ustream todo el día súper bien y ahorita estaba intentando caerse. Pero eso es parte, ¿verdad? Y hacer el programa desde Sydney, Australia, que Miguel tiene 14 horas de diferencias con nosotros y nosotros viceversa, pues realmente es un reto. Me parece que es una de las cosas más importantes que proponen estos medios, ¿verdad? Miguel se fue de Puerto Rico hace apenas una semana y ya en una semana está muy tranquilamente participando de la discusión, del debate, de todos los temas puertorriqueños y del mundo desde Sydney, Australia, para Puerto Rico y para el mundo. Sin descanso. O sea que eso es lo que es. Pues que los boricuas somos así, ¿cuándo vamos a descansar? Y quería yo traer... Yo le propuse a una compañera esta mañana, escucha el programa porque Miguel va a estar desde Australia y me dice, ese es el que escribe en El Nuevo Día, que él está como opuesto a todo. Y yo le dije, pues mira, tú me has sacado la primera pregunta que le voy a hacer a Miguel. Miguel, tú sabes que hay un dicho que en Country Club lo dicen mucho, que todo aquel que era como yo cuando me criaba le decían, ella es como, dime lo que piensas para oponerme. Miguel, ¿tú eres así? No, definitivamente no. Yo creo que si ven el track record de las cosas que uno ha dicho, hay de todo. Hay amores y desamores. Claro, habría que preguntarse por qué es que nos acordamos de los momentos de oposición y no nos acordamos de los momentos de sintonía o de empatía o de comunión, que también existen. No me he puesto a contarlos porcentualmente, pero puedo asegurar que sí, que hay de las dos cosas y todo lo que se da entre medio. O sea, también esa visión de que la crítica implica de entrada oposición, resistencia. Exacto. O sea, yo creo que en Puerto Rico, y me atrevo ya a lanzar uno de los problemas que vamos a estar manejando, es el tema de los matices. No se están manejando matices en la discusión y se interpreta cualquier objeción como un intento de descartar de arriba a abajo todo aquello que se está comentando. Y eso ese es el problema de los matices, a no ver los matices dentro de un comentario. Y claro, este es el problema mayor de la comunicación y del diálogo público que manejamos allá. Pues se puede llevar a esa interpretación de que uno es la persona altisonante que está todo el tiempo oponiéndose a un cierto orden o a una cierta manera de entender las cosas. Yo creo que de eso es lo que se trata, ¿verdad? Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, que es un comentario que nada, compartimos amigas que lo trae como no una mirada crítica, sino como un comentario que es bastante generalizado en nuestro país. Por eso yo empecé el programa diciendo que este es el país donde todo el mundo tiene el cuero más finito, que todo el mundo lo coge personal y no hay una crítica que se sostenga, porque precisamente la gente se molesta y te deja de hablar y la gente realmente se pone tensa y hostil cuando se hace crítica, ¿verdad? Pero también es tan importante lo que ustedes han hecho de alguna manera, y nosotros venimos tratando de hacerlo también en Bonita Radio, y es proponer que, pues, si somos altisonantes, lo somos. El que nos diga eso, pues lo somos. Realmente lo que somos es personas que queremos pensar el país desde las diferentes miradas, que no hay una sola, y que queremos dejar la visión maniquea de que hay buenos y malos y que hay PNPs populares independentistas y los demás no existen. Así es que un poco es mirar el país desde todos esos prismas social y culturalmente. Pero entonces vayamos ahora a lo que ustedes proponen, y yo voy a leer lo que va a ser la descripción de lo que es Puerto Crítico de alguna forma cuando estrenemos nuestra página, que tengo que decir que está por ahí próxima a estrenarse.
Puerto Crítico es debate, análisis, comentarios, entrevistas, investigación y más sobre la experiencia urbana, el cuerpo, lo político, el espacio y las diversas subjetividades políticas que emergen en la ciudad. Juanqui, me gustaría que nos dieras un ejemplo. Cuando la gente sintonice, nuestros ciberescuchas sintonicen Puerto Rico, ¿qué pueden esperar cuando tú hablas de debate? Puerto Crítico, perdón. De Puerto Crítico, cuando hablamos de Puerto Crítico. Cuando hablamos de debate. De debate. Bueno, se puede entender de diferentes formas, obviamente. Pero hablando precisamente de esos matices críticos que deben tener espacio digamos, en un análisis profundo, pues en ese sentido que haya debate. No, Miguel y yo no necesariamente vamos a estar de acuerdo todo el tiempo con todo. Los invitados que tengamos o invitadas no van a estar de acuerdo con todo lo que vamos a estar hablando. Hay diferentes perspectivas críticas que no necesariamente están de acuerdo. Y más allá de con estar de acuerdo, me parece a mí que el debate, en el mismo proceso de estar debatiendo, podemos llegar a conclusiones que en el momento ni siquiera habíamos imaginado o pensado. Así que el debate de alguna manera ayuda a construir mayor conocimiento y mayor crítica, a profundizar en un tema. Y desde esa perspectiva, pues me parece a mí que vemos el debate. Y no sé si Miguel está de acuerdo ahí. Miguel, ¿qué tú crees? Sí, estamos en sintonía, definitivamente. Y yo creo que parte de lo que uno esperaría de un debate es arrojar luz sobre aquello que no se dice. O sea, no todo es transitar sobre los términos que están expuestos, ¿verdad? Claro. Para la discusión, sino también arrojar luz y traer aquello que no se está diciendo. Es un poco como los puertos operan en realidad. Claro. O sea, los puertos uno los asocia con que son lugares, ¿no? de donde hay un récord, hay una estadística de lo que entra y de lo que sale, y el imaginario político y comercial de los puertos es que son esos lugares, ¿no? Pero también los puertos son lugares donde hay subterraneidades ocurriendo, históricamente y ahora. Claro, mucho de eso que ocurre subterráneo, uno esperaría que el debate, de alguna manera, lo traiga al frente, y lo traiga sin temor. O sea, no es traerlo con el estigma de que, esto es subterráneo, esto es una región abyecta de la conversación, de esto no se habla o no se debe hablar. Al contrario, traerlo con la misma sinceridad y candidez, me permito decir, con lo que uno trae a lo mejor los términos pues más comunes de un debate o aquello que sí se conoce y que está listo para ser, digamos, analizado. Miguel y Juanqui, yo quiero proponer que de entrada ustedes me puedan traer un tema que en Puerto Rico ahora mismo está siendo muy discutido, y aunque no lo conversamos en profundidad, lo podemos hacer ahora. Juanqui, lo mencionamos hace un rato, y es el asunto de que en Puerto Rico hay una gama de proyectos de ley relacionadas con lo que se propone sea la equidad entre parejas del mismo sexo. Diferentes manifestaciones, violencia doméstica, orientación, discrimen por orientación sexual en el empleo, adopción, etcétera. Los fundamentalistas aparentemente salen del closet cada vez que estas cosas pasan, pero nos hemos enterado que realmente no es que salgan del closet, ellos están fuera del closet todo el tiempo, porque hacen su trabajo de cabildeo político con los partidos de mayoría, sobre todo, para que le voten en contra a los legisladores a este tipo de proyectos. Yo creo que hay una mirada que se ha perdido en el espacio, y es el buen trabajo de cabildeo que también han hecho los grupos que favorecen estas enmiendas, que se han encontrado con otros grupos como son los movimientos de mujeres, los movimientos estudiantiles, los jóvenes, la gente que está saliendo de sus casas a decir qué está pasando, aquí tenemos que hablar de igualdad, independientemente de lo que pensemos en términos de si somos católicos o no, qué tipo de fe abrazamos. ¿Cuál sería la mirada más que importante, urgente, que hay que darle en este momento a Puerto Rico con relación a ese tema, Juanqui? Bueno, mira, precisamente cuando hablamos de subjetividades emergentes, precisamente esto es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Como diferentes grupos, diferentes identidades, diferentes personas que se identifican de una forma, salen
y crean espacios ciudadanos, espacios de derecho, ¿no? De alguna manera me parece a mí que esto, sin duda alguna, tiene una cantidad de terreno para discutir. Entre ellas, precisamente, es qué es lo que significa ser ciudadano, qué es lo que significa ser humano mismo, ¿no? Reconocer que todas estas categorías, número uno, son creadas, número dos, que no están cerradas y que históricamente ha habido una lucha muy grande para precisamente incluir, expandir esa definición de lo que es ciudadano, de lo que es ser humano, etcétera. Y eso entraría de manera muy, digamos, clara en lo que son los derechos civiles. Por un lado, ¿no? Desde la perspectiva tal vez del debate público, por un lado. Por otro lado, esto entra en unos debates mayores y mucha gente, me parece a mí, tú hablas de los fundamentalistas, habría que también poner en crisis ese término, ¿no? ¿A quiénes nos referimos cuando decimos fundamentalistas? Yo me estaba refiriendo solamente a los religiosos. No, estamos claros. Pero hay otros fundamentalistas como la izquierda, los macharranes de la izquierda, o sea, exacto. Podemos hablar de un montón de fundamentalistas aquí. Y dentro de los grupos religiosos, claro, que yo creo que tú traíste unos matices, se suele pensar, todos los grupos religiosos y piensan de esta manera, ¿no? Y es interesante ver los debates internos dentro de estos grupos religiosos acerca de precisamente este tema. En fin, me parece a mí que esto es una tendencia también muy global que se está discutiendo a través de todo el mundo, donde leyes se están cambiando. Obviamente no son productos de luchas que nacieron ayer, son luchas que llevan décadas, décadas y décadas, mucha gente, grupos muy importantes en el proceso para profundizar estos debates, y que finalmente se da, digamos, esta apertura o se abre. Y estamos en momentos muy interesantes. Desde esa perspectiva me parece a mí que sí, la crítica ayuda a poner entre paréntesis todos estos términos de lo que es familia, todos estos términos de lo que somos para problematizarlo. Me parece a mí que esto ayuda a problematizar. Lo dejamos ahí. Sí, yo estoy entusiasmado, debo decir, muy contento de que se esté dando esta conversación en Puerto Rico y de muchas de las cosas que han salido pues a la superficie. De esto no se hablaba con la contundencia ni la cobertura mediática que se le está dando. Y eso ya de entrada es un logro. Claro, la primera impresión que se tiene es la de indios contra vaqueros, ¿no? Claro. Dos bandos sin matices, ni zonas grises, ni puntos de convergencia que están enfrentados en esta discusión, y también ese es el ángulo mediático pues más sexy, a lo mejor más retratable, más interesante para atraer la atención. Y eso lamentablemente pues es lo primero que sale, pero coincido con lo que dice Juanqui, existen. O sea, ese bloque monolítico alegadamente de los cristianos religiosos realmente no es tan monolítico cuando uno lo investiga, no solo en la isla y muchas voces que se dan allí, sino en el plano internacional. Uno observa pues que mira, hay posiciones que no son relacionables a este fundamentalismo excluyente, que incluso miran a la Biblia, hacen su propio análisis teológico de la situación y de los conceptos que están en discusión aquí, y descubren que hay otras perspectivas, que no es la de tirar la piedra con el entusiasmo con que se está tirando la piedra a aquel que no comparte mi propia visión de la familia, de la sexualidad, del género y de la identidad en general. Y yo creo que es importante mirar a esos matices precisamente que se dan en los mismos lados de la ecuación. Del mismo modo podríamos decir que el círculo que defiende la equidad, pues mira, también hay sus bandos. Claro. O sea, podemos incluso articular una crítica que no se está escuchando mucho, porque estamos pues concentrados en la discusión de la equidad, sobre todo en matrimonio y adopción, pero hay personas y grupos enteros intelectuales dentro del bando, digamos, que defiende la equidad, que cuestionan si esto no es un proceso donde se está normalizando lo que hasta ahora había sido un punto atesorable
de las identidades diversas de género, que es no participar necesariamente de definiciones singulares, estrictas de lo familiar, de la pareja, de las relaciones de pareja y demás. Y eso hay que escucharlo también, o sea, de si no hay un riesgo después que termina, digamos que se gana esa batalla o estas batallas que se están dando, si no hay un riesgo de asimilación y de destrucción de unas visiones alternativas que más que tratar de atemperarlas a lo que todo el mundo quiere ver logrado en el matrimonio como gran figura que corrige, que limpia, que nos une a todos en una misma cosa, sí. A lo mejor esas otras identidades alternativas también merecen ser valoradas, y hay cierta pérdida si toda la discusión se da en normalizar a un grupo que ahora no se percibe como tal, porque eso es el proyecto de ley que se está impulsando y demás. Por otro lado, lo de la defensa, la protección laboral, se me hace difícil porque eso en Puerto Rico, aún en grupos fundamentalistas de línea dura, ¿por qué se oponen a que haya protección laboral? O sea, ya ahí entramos en un aspecto de crueldad máximo que es bien difícil de defender desde el punto de vista de las escrituras bíblicas que tanto se citan. Por lo menos ahí es que esas son las primeras cosas que me vienen a la mente frente a tu pregunta, Carmen Enid. Mira, yo realmente creo que el asunto de la oposición, y aquí me voy a ir a lo que yo le tengo una crítica, ahora digo yo, dura y directa desde que empecé a escribir en los medios en Puerto Rico, y es a la izquierda fundamentalista puertorriqueña que básicamente sale de los sindicatos. Los movimientos de izquierda en Puerto Rico han asumido el discurso del hombre viejo, porque como en los 60 era el hombre nuevo, ¿verdad? Pues yo siempre le he dicho el hombre y la mujer vieja, porque piensan como el siglo XVIII, siglo XVII para atrás, del sexismo, el machismo, el patriarcado visceral, etcétera. Y yo creo que mucho se debe a las fobias que se viven al interior de las personalidades, muy individualizadas, que obviamente si se juntan 5 pues ya son un grupo, ¿verdad? Y parecería que a todos los van a buscar al mismo sitio, porque yo nunca en mi vida había escuchado movimientos sindicales tan machistas como los que, por ejemplo, me he topado ahora mismo en la Universidad de Puerto Rico. Sexistas, machistas, homofóbicos, misóginos, o sea, de conductas que son tan viejas como decir los 50 y el 40, o sea, de Guerra Fría incluso. Así que yo creo que mucho tiene que ver con la fobia. Me parece interesante que sí, como decías tú, haya unas identidades ahora mismo cuestionándole eso a esas organizaciones. Yo creo que independientemente de los grupos, como tú dices, que hay dentro de esa otra comunidad, como puede ser la LGBTQI y todas las diversidades, están haciendo un trabajo de cuestionar ese otro status quo, porque esa izquierda fundamentalista también ha sido un status quo en el país y en el mundo. Así que a mí me parece, como ustedes dicen, que es bien interesante, y yo también estoy bien contenta de que se dé la discusión, aunque a veces me asusta un poco, como que aquí se puede poner violento sí. La discusión violenta. Sí, yo creo que también hay momentos estratégicos, ¿no? Momentos políticos estratégicos que a veces desde la teoría no nos gusta reconocer, porque es asumir a veces unos esencialismos estratégicos, sí. Como le diría algunos, ¿no? Sí. Y es que si bien se reconoce que hay una diversidad muy grande de la crítica, ¿no? Por ejemplo, no voy a defender el matrimonio de personas del mismo sexo, porque yo no defiendo el matrimonio, punto. El problema es la institución del matrimonio, claro. por dar un ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, el problema, o sea, de alguna manera sí hay momentos estratégicos donde se reconoce que se están avanzando unos derechos, y es importante, digamos, asumirlo y unir fuerzas para lograr precisamente esas aperturas. Lo mismo con equidad. Alguien podría también criticar ese tipo de discurso y decir, bueno, yo no quiero equidad, yo quiero justicia, claro. Y quiero la diferencia, que es un poco por donde viene, entiendo yo, Miguel, con lo que estaba comentando hace unos minutos. Lo que dices de la izquierda, me parece a mí que también hay que pluralizar, ¿no?
Vamos a hablar de las izquierdas, y ya es hora que hablemos de las izquierdas. Está bien. Yo puedo ser bien específica y decirte quiénes son los que yo creo. No para... Ese es el teléfono, sí, mira, ese es el primer blooper. Sí. Juanpi ha hecho el primer blooper. El primer blooper. Pero sí es importante. Te entiendo. Un poco para ver que es muy cierto, o sea, uno de alguna manera piensa que una persona que se identifica como de izquierda, pues va a ser necesariamente, va a estar en contra del patriarcado, va a estar, nada más lejos de la verdad. Todo lo que se supone, digamos, desde una perspectiva emancipadora, etcétera, etcétera, pero nada más lejos de la verdad, es cierto. Uh-huh. Así que me parece a mí que son unas discusiones fundamentales que se tienen que continuar dando, que hay que afrontar, y me parece a mí que un poco lo que estás haciendo, pero que sí hay grupos, o se está empezando con este debate, necesariamente se están afrontando muchas cosas dentro de esa llamada izquierda, y se ven las reacciones, y se ven los conservadurismos, y todo eso hay que denunciarlo. Claro. Bien importante. Miguel, algo... Sí. No. Sí, no, te escucho, perdón. No te preocupes, adelante. Sí, nada, es que estaba pensando que parte de lo que ha dejado ver este debate es la necesidad de educarnos teóricamente, los grupos que sentimos que de alguna manera estamos interpelados por esta conversación, porque pues de pronto en Puerto Rico se viven unas identidades de oposición, incluso dentro de la izquierda, que se les ha olvidado cómo estamos hilvanados unos a otros a conceptos teóricos como el patriarcado, lo acabamos de mencionar, entre muchos otros más, que son los que habría que estar trayendo a la conversación. Si algo uno agradece del feminismo, de la contribución del feminismo en Puerto Rico y de las feministas, es que ha habido un trabajo de educación teórica a distintos niveles, que es accesible, debo decir, que es algo que se ha perdido quizás en otras izquierdas, donde, como decía Carmen Benito ahorita, los términos de la conversación parecerían estar en la Guerra Fría o a veces más atrás. Entonces, no se habla de las relaciones entre estas identidades o estas luchas y los modelos de producción en los cuales se dan, y de organización social en los que se dan. El hecho de que esto está forzando esa conversación o está dejando ver que hace falta educarnos teóricamente de una forma más rigurosa, me parece que es algo bien bueno. Y ahí debo sí recalcar que el feminismo ha encontrado un espacio de educación en Puerto Rico, por lo menos en sus intervenciones públicas, que me parece que es valioso y que debería ser emulado por todas esas otras izquierdas en plural que estamos mencionando aquí, que a veces pues empiezan a hablar de la queja, pero no ponen el marco histórico, teórico en el cual se está dando esa oposición. Sí, yo creo que es precisamente, y que deberíamos estar hablando de esto incluso con ellos y ellas, ¿verdad? Yo lo trato de hacer, pero la resistencia es mucha, por esa otra mentalidad que yo decía, que yo creo que es bastante colectiva en Puerto Rico, de no ser muy abiertos y muy disponibles a que podamos tocar de fondo unos temas que son críticas necesarias para salir del fondo y ser mejores, ¿verdad? Pero bueno, es parte. Yo quisiera también, Miguel y Juanqui, que tuvieran en agenda lo que yo llamo reírnos hasta de nosotros mismos. Bonita Radio para mí es este medio en que yo quiero que la gente entienda que los periodistas y las periodistas podemos hacer análisis, pero también podemos ser críticos y hacer desde el análisis esa crítica, que no tiene que ser en bloque, que no tiene que ser en un peñón, tirarnos al cuerpo los análisis más profundos, teóricos, que verdad que son muy en serio, pero que salgamos de ahí y nos riamos hasta de nosotros mismos y del país y del mundo entero. Porque si hay algo que nosotros y los puertorriqueños proponemos, es precisamente el humor y la risa. Así que yo los convido a que tengan ese humor y esa risa siempre bien al día, bien adelante. Nosotros tenemos un programa aquí que si nos quieren hacer recomendaciones, y de hecho lo podemos coger de punto a ustedes también, que se llama Hoy el punto eres tú.
con esa frase tan antológica puertorriqueña, porque realmente es increíble todo lo que nosotros nos reímos hasta de nosotros mismos. Y a veces, pues Osvaldo Burgo y yo hacemos el programa y yo cojo de punto a Osvaldo y él me coge de punto a mí. Y aquí está Natalia de testigo, que realmente hacemos unos programas que después lo pasamos y nos reímos de verdad de todo lo que dijimos de nosotros. Y quién sabe si esa es la primera crítica, reírse, ¿no? Sí, eso desnuda, la crítica desnuda. Sí. Y cuando uno se ríe, definitivamente derrumba, ¿no? Exacto, esa seriedad que está ahí. Y es importantísimo. Exacto. Así es que yo les doy la súper bienvenida. Esto era, como dije, un teaser, que la gente entienda que esto es lo que van a encontrar a partir de las 5 de la tarde todos los miércoles, que saben que para mí es un placer y un honor tenerlos aquí. Y que digan lo que ustedes les dé la gana, cuando la FCC nos llame, cuando esto se convierta en un medio que la FCC censura, pues bregamos con eso. Por ahora, digan lo que les dé la gana. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero bueno, acepto la invitación y muy agradecido también. Tú tírate, que está llanito, como dicen en el barrio. Gracias muchas, Miguel. No quiero que te vayas sin que nos digas, que hemos leído, ¿verdad?, muchas cosas en tu Facebook, pero dinos, ¿cómo está Sydney? ¿Cómo te gusta este cambio? Pues si tú supieras, yo de entrada venía un poco con la guardia baja, ¿verdad? No quería alimentar falsas expectativas sobre el cambio de localización, y sin embargo el lugar me ha sorprendido mucho más allá de las expectativas que yo podía o no podía tener del sitio. Mira, en primer lugar, no voy a hablar ni del espacio ni de la forma, voy a hablar de la convivencia. O sea, lo que más me ha llamado la atención es el nivel de civismo con el cual se conducen las relaciones cotidianas aquí. Y yo no estoy hablando de un civismo que venga de una especie de represión, de la formación, de que todo el mundo anda derechito en la línea y demás. No, es una forma, al contrario, espontánea, informal, cariñosa, debería decirse, del trato que yo observo aquí, que ha sido lo primero que de alguna manera me ha inspirado. Y tengo que decirlo tristemente, me hace ver también los niveles de hostilidad que en Puerto Rico nos hemos acostumbrado a experimentar. O sea, se ha convertido en nuestro estándar de vida. Entonces, es como si de momento un ruido, una agresividad constante cesó, y una vez ese ruido desaparece es que te das cuenta que ese ruido existía. Y eso, pues, definitivamente es un buen indicador de cómo puede ser la vida en esta ciudad y en este país, que tuvo que bregar con un montón de batallas y de conflictos, y todavía los está manejando, porque no quiero tampoco pintar aquí un cuadro polianesco del país perfecto, y mucho menos, obviamente, de esta primera impresión. No, aquí hay debate, aquí hay discusión, pero lo que como traduce eso en una convivencia cotidiana no es en un discurso de quién se lleva todos los recursos a nombre de los otros. O sea, la manera como se guía, la manera como se utilizan la transportación pública, la manera como la gente espera el turno del otro, es otra cosa. Y eso realmente es refrescante, debo decir. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nosotros, por lo menos yo me voy a despedir, no sé, Juanqui, como les dije, les deseo mucho éxito, y el próximo miércoles, pues, ya ustedes saben que siempre es bueno tener algún adelanto en Facebook de que vamos a estar discutiendo, así es que ya nos comunicamos, y bueno, y hablar, eso sí, aquí hay que hablar bien del prójimo y de la prójima, y hablar mal del prójimo y de la prójima. Nunca se olviden. Tú espera. Yo estoy segura. Así que dime lo que piensas para oponerme. ¿Ok, Miguel? Que yo te prometo que yo me voy a oponer. Trataré de ser fiel a esa caricatura. Muy bien. Juanqui, ¿Cómo? Lo último que quieras decir, bueno, hoy. Yo creo que sí es importante un poco lo que estabas diciendo, que también partimos desde la alegría. Claro. Y yo estoy bien contento con esta oportunidad, con este espacio, con este proyecto que vamos formando en el camino, porque hay que decirlo, estamos formándolo en el camino, y que va a ser bien interesante. Yo creo que se va a abrir un espacio bien chévere,
Y bueno, maravilloso. Me río, me alegra. Y Miguel, un abrazo desde acá. Un abrazo a todos ustedes y quería añadir para el público que nos escucha que queremos que este espacio no sea solo pues apuntar a lo que a nosotros y a lo que pensamos y a nuestro diálogo, al contrario, que sea una oportunidad para atraer personas maravillosas que conocemos en Puerto Rico, que están haciendo cosas, que tienen opiniones importantes, que no necesariamente estamos en sintonía todo el tiempo con lo que piensan, que se sepa que este va a ser un espacio abierto también, que se va a enriquecer con las contribuciones de todas esas personas y allegados, y que el público va a tener acceso a una cantera de inteligencia y de voces que no necesariamente están hablando con el mismo sonsonete con el cual a veces los medios pues nos tienen adormecidos, por decirlo así. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Ya tú vuelve a tu sueño en Sydney. Gracias a ustedes. Que nosotros nos estamos preparando para dormir ahorita, que estamos cansados del día de trabajo. Hasta empezar mi día. Muy bien, empieza tu día. Bueno, Puerto Rico, puerto crítico, realmente. Está Puerto Rico en esa mirada, está el país puertorriqueño, están las diversas voces del país puertorriqueño. Está Juan Carlos Rivera, está Miguel Rodríguez Casella y todo el cúmulo de invitados que tendrán, que yo cuando quieran me invitan, que yo me cuelo de vez en cuando. Por supuesto. Y puedo decir algunas barbaridades. Y recuerde que este programa o este teaser, este adelanto, usted lo va a poder ver y escuchar a través de ustream.tv/channel, /Bonita Radio, que lo va a poder ver en Facebook también, en YouTube, en nuestro canal de YouTube Venceré, con 2G, y que va a estar disponible en nuestra página tan pronto la página esté arriba, que ahora mismo está en un rediseño interesantísimo que yo estoy segura que les va a encantar. Así que yo me despido, Juanqui. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Recuerde que nos puede seguir en facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. Gracias a Natalia y a María, que está por ahí siguiéndonos en la otra computadora para ver si lo hemos hecho bien. Ya cuando salgamos nos dirá lo que ella piensa. Muy bien. Hasta luego, Juanqui. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio.